Bueno, ¿qué fue lo que te llevó por primera vez a aferrarte a Dios? A creer que Dios existe, que te creó, que te ve, que te ama y que te llama. Sea cual sea el lugar en el que te consideras espiritualmente, hay algo que te está moldeando constantemente. Los mensajes que escuchamos, nuestras voces interiores, los programas de televisión, las películas, la música, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, compañeros de clase, las cisternas vacías o los ídolos a lo que recurrimos en busca de seguridad y consuelo nos están moldeando. El Espíritu Santo está obrando en ti. Y siempre lo ha estado haciendo. Hay pruebas de ello. Al recordar los momentos significativos y formativos de tu vida, puedes identificar la presencia de Dios acompañándote en los mejores y en los peores momentos de tu vida. ¿Qué reconoces como el poder transformador del Espíritu Santo? Al pensar en dónde te encuentras hoy, en tu camino por esta vida, ¿hay algún lugar en tu corazón donde no esté en sintonía con el Espíritu Santo? Si tuvieras que abandonar ese lugar, ¿a dónde te invita el Espíritu Santo a ir? Cuando estuve en Tailandia hace 20 años, anduve por Bangkok y me dio cuenta de los espirituales que eran los tailandeses. Cada tienda, edificio de oficinas, colegio, parque y plaza tenía un altar repleto de flores muy fragantes, monedas, fruta fresca y aromática, incienso, serpentinas, cintas. O también había pequeñas casitas muy adornadas, como casitas para pájaros sobre un pequeño pilar. Esos altares o casitas de los espíritus estaban dedicados a las deidades y a los espíritus y se mantienen en buen estado para ello. Resultaba realmente impactante ver los entrelazos que estaban para los tailandeses, el concepto de su mundo físico y el de su mundo espiritual. Estaban separados, pero existían al mismo tiempo y en el mismo lugar. El apóstol Pablo observó algo similar cuando visitó Atenas y vio todos los altares dedicados a los distintos espíritus y deidades. Y luego vio un altar dedicado al Dios desconocido. Cuando pienso en la persona que construyó un altar para un Dios del que no sabía si existía, y cuando recuerdo las casitas espirituales tailandeses, para mí eso representa a un ser humano que busca e invita a lo divino a entrar en los espacios mundanos y cotidianos de la vida aquí en la tierra. Todas y cada una de las culturas que han existido lo han hecho de múltiples maneras, intentando crear un entorno que atraerá a Dios para que lo visitara, buscando a Dios en las intersecciones entre los reinos físico y espiritual. Casi siempre es en la naturaleza. A menudo se les llama espacios estrechos, esos lugares donde lo divino toca lo mundano. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia: el jardín del Edén, la zarza ardiente, el desierto, los sueños, el huerto de Getsemaní, el templo, el estanque de Betseba. Queremos experimentar a Dios y conectar con Él de forma frecuente y auténtica, así como permitir que esos momentos moldean la forma en que interactuamos con los demás y con nuestras circunstancias. La forma en que percibimos a Dios influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Experimentar a Dios de forma intencionada nos permite ver más allá del velo de esta existencia física. Durante su vida, Jesús nos enseñó cómo ser humanos en la tierra, temporalmente separados de nuestro Padre Celestial. Él creó espacios estrechos. Cuando se retiraba de las multitudes a un lugar tranquilo para orar en soledad,
cuando caminaba sobre las aguas, cuando oraba en la naturaleza por la mañana y por la tarde, o la última noche que oró en el huerto de Getsemaní. En última instancia, Jesús se convirtió en una encrucijada entre el cielo y la tierra. Y cuando nos estaba preparando para su partida definitiva, dijo que el Espíritu Santo viviría en nuestras vidas. Así pues, en esencia, eso nos convierte a cada uno de nosotros en espacios estrechos. Un terreno sagrado que el Espíritu Santo puede visitar. Un lugar sobre el que puede permanecer para manifestar gloria y bondad en nosotros y a través de nosotros. Todos nosotros estamos en un proceso de convertirnos en humanos. La pregunta es, ¿en qué o en quién me estoy convirtiendo? Ocupamos un lugar en esta existencia que se encuentra entre lo finito y lo infinito. Cada uno de nosotros está empezando a comprender que nuestra experiencia humana es mucho más que binaria. Vivir una vida llena del Espíritu significa crear momentos en mi día a día en los que salgo en busca de Dios. Esta búsqueda de lo divino en la vida cotidiana se ha estudiado, meditado, explorado desde el principio de los tiempos y se ha experimentado, definido y categorizado como disciplinas espirituales, entrenamiento espiritual o formación espiritual. ¿Recuerdas lo que vimos el domingo pasado sobre la falta de formación espiritual en los pastores y líderes, pero en el resto de los cristianos? El autor y psicólogo cristiano Dan Allender comenta sobre la situación interesante en la formación en los seminarios de quienes serán los futuros pastores y líderes cristianos. El 90% del plan de estudios o de las asignaturas se centran en el contenido, es decir, temas como teología, hebreo, griego, Antiguo y Nuevo Testamento. El 10% restante se centra en habilidades tales como la oratoria, la exposición bíblica, la enseñanza o cómo preparar un sermón. Pero el enfoque en el carácter y la ética, o simplemente en cómo vivir en relación unos con otros, es inexistente. O solo se aborda con unas pocas charlas. ¿Qué tipo de ministros de la gracia tendremos pastoreando iglesias con este tipo de formación? ¿Qué tipo de iglesias tendremos cuando no haya modelos de ministro de la gracia basados en el carácter de Jesús? Bueno, hoy hablaremos de 9 prácticas de formación espiritual. ¿Alguien puede nombrar alguna? Veamos cuántas conseguimos. Disciplinas espirituales. ¿Oración? Sí, oración dijiste. Oración. ¿Qué más? Lectura. Más fuerte, más fuerte. Lectura de la palabra. Anda. Muy bien. Sabbat. Eso. El descanso. Sí, sí. Congregarse. ¿Cómo? Congregarse. Anda. Bueno, ya, sigue, porque ya eso es todo lo que tengo. No, muy bien. Sí, estamos todos en la misma página. El libro Práctica el Camino de John Mark Comer tiene una sección dedicada a 9 disciplinas espirituales fundamentales. A medida que vayamos abordándolas todas, me gustaría invitaros a fijaros en aquello en lo que el Espíritu Santo os está llamando a centrar vuestra atención. Esas disciplinas, cuando se incorporan a nuestras vidas de forma intencionada, se convierten en hábitos y conforman nuestro estilo de vida. Hay otros hábitos, algunos de ellos micro hábitos, que he incorporado a mi vida en busca de una mayor conexión con Dios. Tengo unas vecinas que tiran trocitos de pan por todo el parque para los pájaros. Cuando salgo a pasear a mi perro, él finge no darse cuenta en esos trozos de pan hasta que estoy absorta en mis pensamientos
Entonces empieza a llevarme de un trozo a otro. Y luego encuentro otro y sigue buscando más. Así soy yo. Cuando tengo una interacción significativa con Dios, quiero más. Quiero otra y otra. ¿Dónde puedo encontrar una mayor conexión con el creador del universo? Es tan asombroso. Dios es fascinante y realmente quiere pasar tiempo y tener una conversación conmigo. Es para flipar. Así que aquí estamos. 9 prácticas fundamentales de disciplina espiritual para ayudar a guiar nuestros corazones errantes de vuelta a Dios en los momentos cotidianos de la vida diaria. El Sabbat. Reservar un periodo de 24 horas cada semana para dejar de trabajar, para descansar, deleitarme en el mundo de Dios y adorarle. Eso requiere planificación y intención. Y sin duda merece mucho la pena. Empieza poco a poco, con solo unas horas si es necesario, pero con intención. El móvil y la televisión deben estar apagados. Es bueno descansar una vez a la semana, así como fijarnos en cómo descansamos cada noche. Mi disposición a sacrificar el descanso que tanto necesito y mi tendencia a dar prioridad al entretenimiento o el trabajo por encima de las necesidades básicas de mi cuerpo y de las personas que me rodean, revela que esas cosas buenas, el entretenimiento y el trabajo, han adquirido un lugar predominante en mi vida. En el día a día de mi vida, el arrepentimiento por la idolatría puede parecer algo tan sencillo como cerrar mi correo electrónico una hora antes o resistirme a las publicaciones atractivas de Insta para irme a la cama. Al preparar este sermón esta semana, he sentido una gran convicción y de hecho he eliminado las redes sociales de mi teléfono. La siguiente sería solitud. La disciplina de retirarse a un espacio tranquilo y libre de distracciones para estar a solas con Dios y aquietar la mente. Hay varias formas maravillosas de hacerlo. Escribir un diario, sentarse o tumbarse con un concepto espiritual o una característica de Dios que estés explorando en tu mente. O pedirle a Dios que te hable y escuchar intencionadamente el mensaje que tiene para ti. Vemos un claro ejemplo de esto en la vida de Jesús y de muchos de sus discípulos. ¿Tienes algún momento del día que sea solo para ti? Un momento en el que puedes dejar tu mundo y adentrarte en un instante en el tiempo y el espacio en el que te acercas a Dios. Oración. Comunicarse con Dios de forma relacional, haciendo especial hincapié en la oración contemplativa y en aprender a esperar en la presencia de Dios. Eso encaja perfectamente con lo de la práctica de la soledad. ¿Recuerdas de la vida del hermano Lorenzo? Él practicaba la presencia de Dios en la cocina mientras pelaba patata, en medio de lo cotidiano. Comenzó su estancia en el monasterio en la cocina y decía: el Rey, lleno de misericordia y bondad, lejos de castigarme, me abraza con amor, me hace comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo sin cesar de mil y mil maneras y me trata en todos los aspectos como si fuera su favorito. ¡Wow! Él ponía en práctica la creencia de que Dios estaba con él en todo momento y en todos los lugares. Así durante 15 años lavó platos, fregó ollas y sartenes y peló patatas en una cocina ajetreada. Se autodenominaba el siervo de los siervos de Dios. Y eso es lo que hacía. Servía a sus hermanos monjes trabajando cada día en la cocina. Y cada día en la cocina decidían buscar a Dios en su corazón
y en su mente. Se dedicaba a una meditación constante sobre quién es Dios y a conversar con Él. Él decía, pues si a veces mis pensamientos se alejan de Dios, naturalmente vuelvo a Él poco después. ¿Cómo puede uno estar en un espíritu de oración incluso mientras pela patatas? Es decir, ¿cómo puede una persona estar en comunión con Dios incluso mientras realiza las tareas más mundanas? Su respuesta, la práctica. Más concretamente, la práctica de la presencia de Dios. Cualquier necesidad, por pequeña o insignificante que sea, me llevará a acudir a Dios en oración en ese mismo instante. Cuando oro por alguien, espero que Dios actúe en su favor de manera grandiosa y lo hace. Siempre oro por los demás. Oraré por la hija de la amiga de una amiga todos los días hasta que reciba buenas noticias. Y recibo buenas noticias. Dios responde a nuestras oraciones. Pasa una ambulancia, oro por ello. Un accidente en la autopista, oro por ello. Me cruzo con alguien y siento que Dios me impulsa a orar por esa persona, oro por ello. Cuando me despierto por la mañana, antes de levantarme, pongo una mano sobre mi corazón, que representa mi mente, y otro sobre mi vientre, que representa mi cuerpo, y me pregunto, ¿cómo me estoy despertando esta mañana? Sean cuales sean las ansiedades o cargas que tenga, las reconozco y percibo cómo se sienten en mi corazón y en mi cuerpo. Y luego me recuerdo a mí misma que esas cargas no me corresponden a mí llevarlas. Inmediatamente se las entrego a Dios en oración. Mis paseos con el perro son mis momentos de oración. No me llevo el móvil. Intento fijarme en cada flor, saludar a cada pájaro, observar cómo se mueve la brisa. Todos ellos son regalos únicos y irrepetibles del Creador para quien nos observa. Siempre vuelvo animada por el amor de Dios hacia mí, que se manifiesta ante mis ojos. La mayoría de las veces oramos antes de comer. Si preparo la comida, doy gracias por los ingredientes. Expreso mi pesar por la muerte del animal que estoy preparando y doy gracias por su vida. A lo largo del día doy gracias por el agua en la casa, los electrodomésticos, un lugar seguro donde dormir y al que llamar hogar. A medida que tomamos mayor conciencia de la abundancia de bendiciones con las que Dios llena nuestras vidas, una actitud de gratitud y paz comienza a arraigarse en nosotros y moldear nuestra perspectiva. Si conseguimos que los chicos se acuesten antes de que yo me vaya a la cama, oramos y cantamos juntos la doxología. Y vamos a cantar la doxología. Esos micro hábitos hacen que mi conversación frecuente y constante con Dios me resulte muy familiar. Guy y yo también reservamos un tiempo para orar juntos una vez a la semana. También oremos juntos de forma espontánea durante la semana. Pero el tiempo de oración programada es un constante en nuestro calendario semanal. La oración contemplativa tiene más que ver con la actitud del corazón al escuchar el mensaje de Dios que con la conversación en sí. Se trata de estar presente en silencio, atento, a la espera de un mensaje de Dios. Y esto es muy, muy poderoso. Y debe buscarse y disfrutarse de forma intencionada. Sin embargo, es algo que uso en mi rutina para dormir. Quiero que mi último pensamiento del día se centre en Dios. Medito sobre cualquier cosa que me interesa hasta que me quedo dormida. A veces es una palabra o un concepto de las escrituras. Otras veces imagino cómo será el rostro de Dios. O si sería posible que las olas del mar fueran de alguna manera el movimiento de sus túnicas mientras camina por el cielo.
porque las olas me parecen pliegues de tela. Mm. O pienso en Agar, la esclava víctima de la trata, que fue la primera persona de la historia en ponerle un nombre a Dios. Ella llamó a Dios Eloi, el Dios que me ve. Mm. Seguimos con el ayuno, la abstinencia voluntaria de una necesidad básica, normalmente la comida, pero a veces las redes sociales o los dispositivos digitales, Mm. para reordenar los deseos y entrenar el alma. Con frecuencia celebramos banquetes juntos, organizamos fiesta, cena, mientras celebramos nuestra comunidad en Cristo. Pero el ayuno también es un elemento importante en nuestro desarrollo espiritual. La cuaresma pasada, Vine decidió ayunar la última comida del día durante los 40 días de cuaresma para preparar su corazón para la Pascua. Yo decidí yo me uní a él en eso. Comíamos con normalidad durante el día, pero dejábamos de cenar. Fue un proceso interesante y que invitaba a la reflexión. Yo no ayuné los 40 días completos de cuaresma, aunque esa era mi intención. Me gustaría volver a intentarlo el año que viene. En otras ocasiones hemos ayunado un día a la semana. Mi camino de ayuno comenzó dedicado una comida o un número determinado de horas al ayuno y esta interacción con Dios y añadiendo una hora al siguiente ayuno hasta llegar a ayunar un día entero. He ayudado a escuchar música o podcast mientras conducía para poder meditar y orar. Y es importante recordar que el objetivo del ayuno es expresar adoración y el deseo de una mayor conexión con Dios mediante la renuncia a algo que piensen que me da vida momentánea. Momentáneo. Gracias. También es una atención diligente a aquellas cosas que fácilmente podrían convertirse en ídolos o en cisternas vacías. ¿Recuerdas cuando el acusador estuvo tentando a Jesús en el desierto y le dijo que si tiene hambre, que convierta las piedras en pan? ¿Qué le contestó Jesús? Sí, exacto, que no solo el pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Sabemos que el comer no nos da más horas o más días a nuestra vida. De todas formas, moriremos. Pero lo que nos da realmente vida es la sabiduría de Dios, su palabra, y la última realización de su palabra es nuestro Señor Jesús. La escritura, el estudio, la memorización y la meditación regulares de la Biblia para moldear la vida interior de uno. Bueno, vale la pena repetirlo. Es importante recordar que nos motiva una mayor conexión con Dios, conocerlo mejor y ser transformados a la imagen de Cristo. No nos motivan actitudes competitivas o arrogantes, ni el miedo o a no estar haciendo lo suficiente. El amor es nuestra motivación. Lo que introducimos en nuestra mente da forma a quienes nos estamos convirtiendo. Sentarnos a leer o escuchar un pasaje de las Escrituras con la intención de alimentar mi alma y disfrutar de Dios es algo que se puede hacer 1 o 2 veces por semana o a diario. ¿Con qué frecuencia alimentamos nuestro cuerpo? ¿Con qué frecuencia alimentamos de placeres carnales como los libros, la televisión, el chocolate o los videojuegos? Nuestras almas necesitan ser nutridas a través de las Escrituras. Podemos empezar con pequeños gestos. De camino al colegio y escucha con los chicos un podcast de devocionales breves que incluyen una lectura bíblica leída 2 veces, un par de preguntas para meditar,
así como un himno, una canción y termina con una oración. Es precioso, conciso y perfecto para el trayecto matutino. Mientras hago ejercicio, limpio o trabajo en la cocina, escucho un sermón o una clase de teología. El proyecto Biblia es uno de los que utilizo a menudo. Seguimos con comunidad. Seguir a Jesús colectivamente, participando activamente en una iglesia local, practicando la hospitalidad y compartiendo comidas. La mesa es una comunidad preciosa de la que estoy muy contenta de formar parte y ser una de las responsables. Nos necesitamos unos a otros. Jesús enseñaba constantemente sobre la importancia de la vida en el Espíritu, en comunidad. Sí necesitamos reunirnos tan a menudo como podamos. Sí, eso es un privilegio espiritual y una prioridad para nuestro crecimiento, para la bendición de la comunidad y así para bendecir a Dios a través de nuestra adoración comunitaria. Participar en la comunidad significa hacer un esfuerzo consciente por acudir a la adoración los domingos, participar en un grupo pequeño durante la semana, atender las necesidades de nuestra comunidad, invitar a alguien a casa o a tomar un café o dar un paseo, ser hospitalarios, a celebrar con quienes están de fiesta y llorar con quienes están de luto o pasando por un momento difícil. Juntos somos mejores. El Espíritu nos motiva a buscar formas de ser una bendición para los demás, de ser generosos con nuestra presencia. Juntos somos el cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Generosidad. Practicar el diezmo y la ofrenda para romper el poder que el dinero y la codicia ejercen sobre la vida de cada uno. Dar económicamente es poderoso porque el dinero puede ejercer un gran poder sobre nosotros. Puede ejercer poder espiritual tanto cuando no tenemos mucho, cuando sí lo tenemos. Dar a Dios con un corazón generoso rompe ese poder y nos aporta alegría y libertad y fortalece nuestra fe. Servicio. Utilizar tus dones únicos y tu tiempo para servir a los demás y edificar a la iglesia. Eso puede ser en la iglesia los domingos, ayudando a preparar o a recoger todo, poniéndote al equipo de alabanza, ofreciendo tu casa para una pequeña reunión, preparando una comida para alguien necesitado, visitando a alguien que está sufriendo, recuperándose o se siente solo. También puede ser fuera de la iglesia, en tu comunidad, con otros con necesidades, con tus vecinos, con los jóvenes. Hay mucho espacio para entregarnos. El testimonio. Compartir la propia fe y vivir una vida que de forma natural invita a otras a seguir el camino de Jesús. Eso es muy bueno, muy importante para todos nosotros, pero es especialmente bueno relacionarnos de forma intencional y reflexiva con las personas de nuestro entorno, que por cualquier motivo no están abiertos al Evangelio, ni acudir a la iglesia o a los eventos que está organizando. Antes de frustrarnos por el proceso que atraviesan nuestros seres queridos para encontrar su lugar en el Señor, antes de dañar nuestro testimonio al intentar de obligarlos a seguir a Jesús, recordemos lo poderoso que son el amor, la intención, el honor y el respeto a la hora de generar confianza y tender un puente espiritual. Busca formas de ser una bendición para los demás, de ser generoso con tu amor y tu presencia, y modera nuestras palabras de juicio. El Espíritu Santo ama a nuestros seres queridos y está obrando en sus corazones. No dejamos que nuestro ego se interponga en la obra del Espíritu Santo. Cuando confiamos plenamente en el Espíritu Santo, nos relajamos. Dejamos de lado nuestras expectativas y nos dejamos llevar por el flujo del Espíritu. Así pues, esas son las prácticas espirituales fundamentales que se mencionan en Práctica el Camino.
¿Y cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? El propósito es nuestra formación espiritual para que nuestro mundo interior se parezca al ser interior de Jesús, para que tengamos la mente de Cristo. La clave está en crear hábitos que nutran nuestra relación con Dios. Incorporar disciplinas espirituales a nuestras vidas no nos hará ganar juntos ante Dios. No es una forma de forjar mi propia justicia. Nuestra salvación es por la gracia de Dios, a través de la fe y no de las obras. Mantener una serie de disciplinas espirituales no hace que Dios me favorezca ni que esté en deuda conmigo. Dios no me debe nada jamás. No se trata de rendir ante Dios ni ante quien quiera que sea, a quien quiera impresionar. ¿Recuerdas que hemos estado viendo nuestras tendencias de aparentar y cumplir? Somos propensos a llevar estas disciplinas espirituales a un extremo. Podemos incluso convertirlas en ídolos que pensamos que por sí solas nos darán puntos con Dios, en vez de crear espacios y oportunidades de intimidad con Dios y con los demás. Vivimos en esta tensión de caminar entre lo santo y lo profundo, lo santo y el profano. Al incorporar esos hábitos espirituales, preguntemos y evaluamos a nosotros mismos si lo que hago me acerca a Jesús y a su corazón. Si lo que hago me hace amar a los demás y a mí misma. Se trata de encontrar a Dios, conectar con Dios y amar a Dios. El amor verdadero exige sacrificio, porque el amor verdadero es una fuerza transformadora y es en realidad los dolores de parto de la unión en un plano superior. Hay altibajas en nuestras vidas, periodos de ajetreo y temporadas más tranquilas. Y si consideramos cada acontecimiento, cada transición a una nueva etapa como una invitación a una mayor intimidad con Dios, y si afrontaremos los momentos difíciles de nuestras vidas con apertura, pidiendo activamente a Dios ayuda, creatividad y, por cierto, por supuesto, amor. Y si realmente esperaremos la respuesta de Dios, busquemos la respuesta de Dios, el mensaje que Dios nos envíe. Es un misterio cotidiano que lo cotidiano puede conducir a tal desesperación y sin embargo ser también el núcleo de nuestra salvación. Queremos que la vida tenga sentido, queremos plenitud, sanación, incluso éxtasis. Pero la paradoja humana es que encontramos esas cosas empezando por donde estamos. Debemos buscar las bendiciones en lugares insospechados y cotidianos. La ciencia ha descubierto recientemente un nuevo órgano en el cuerpo humano. Al parecer, se trata de un órgano increíblemente importante, llamado intersticio. Básicamente ocupa el espacio que hay entre todas las demás partes del cuerpo. Pasando por alto, hasta ahora existe en el espacio entre lo que antes se consideraban las partes más significativas del cuerpo. Y eso resume, en pocas palabras, nuestra existencia. Tendemos a prestar más atención a los hitos que al momento a momento. Ojalá entreguemos nuestras vidas a Dios momento a momento, cada día. Oremos. Espíritu Santo, tu amor por nosotros es abundante. Acércanos a ti. Ayúdanos a que en nuestro día a día nos mueva tu amor por nosotros y por nuestro prójimo. Que tu amor en nosotros produzca abundantes frutos buenos. Ayúdanos a ser fieles en las pequeñas cosas a lo largo de nuestros días y nuestras noches. Amén. Amén.